Bien, buenas tardes hermanos. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta tarde. Y el tema que vamos a tocar el día de hoy tal vez no sea un tema muy grato para nosotros como hijos de Dios, pensando en esa relación de padre e hijo, como también en la relación de padre e hijo en el aspecto terrenal. Hoy vamos a tocar el tema que se llama la disciplina. Y es algo que a veces no nos gusta, pero que es necesario en nuestra vida para poder caminar de una manera correcta, de una manera derecha, como Dios anhela de sus hijos y como todo padre anhela de sus hijos. Quiero leer el Salmo 94, versículos 12 y 13. Y dice de esta manera: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Cuando dice bienaventurado el hombre, esa palabra bienaventurado quiere decir extremadamente feliz. Entonces podríamos decir: extremadamente feliz o felicísimo es el hombre a quien tú, Jehová, corriges. Debe ser feliz el hombre, el creyente, cuando Dios aplica la corrección o la disciplina en la vida nuestra. Tenemos también el Salmo 119, versículos 67, Dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Versículo 71 dice: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Todo hijo de Dios tiene que entrar en la escuela de prueba. Aunque no sea algo grato, es necesario en nuestra vida. Veamos en Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando leemos estos versículos, aparentemente es una contradicción. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero cuando vemos nosotros esto desde el punto de vista de Dios y lo entendemos, entonces aún en medio de las pruebas diversas podemos tener sumo gozo. Porque el gozo no lo dan las circunstancias, sino una persona, que es Jesucristo. Entonces, parte de la bendición divina consiste en que seamos educados y santificados por el Padre a través de la disciplina. La prueba en sí no produce bendición, como en este caso mojar la tierra, meter el arado en la tierra, no tendría ningún beneficio si no se siembra la semilla y haya entonces fruto. Así hay hijos de Dios que pasan por las pruebas y es poco el beneficio que se deriva de ellas. Se conmueven de corazón temporalmente, pero no saben cómo sacar de la prueba una bendición permanente. No entienden qué es lo que el Padre quiere enseñarles en la escuela de la prueba. Entonces vamos a ver 4 elementos importantes que debemos de tener siempre en cuenta en nuestra vida en relación a la disciplina, en relación a las pruebas. Vamos a orar. Padre, en este momento
acudimos ante ti para buscar tu dirección y tu bendición, y que tu palabra halle cabida en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces estos 4 elementos que necesitamos ver en este tema de la disciplina. Primero, que la meta de la prueba sea clara para usted. Eso es algo muy importante, que la meta de la prueba sea clara para usted. ¿Cuál es la meta de la prueba? ¿Cuál es la meta de la disciplina? ¿Acaso no más porque a Dios se le antoja disciplinarnos y de esa manera lo hace? Claro que no. Hay un propósito y debemos entender en nuestra vida ese propósito claro, esa meta clara en nuestra vida cuando se trata de la disciplina. Veamos qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y aquí se refiere a nuestros padres terrenales cuando ellos ejercían disciplina sobre nosotros. Pero refiriéndose a nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y esta es la meta clara que debemos tener tú y yo en nuestra vida en relación a la disciplina. Dice la Escritura, para que participemos de su santidad. Para que nosotros llevemos una vida correcta, justa, santa delante de Dios. El creyente a menudo solo consigue consuelo en la prueba. Y naturalmente Dios nos consuela cuando estamos pasando por una prueba en nuestra vida. Pero en realidad este es el principio. Porque el Padre desea algo más sublime. Él quiere hacerlo santo por toda la vida. Y por eso ejerce la disciplina. Cuando leemos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 21, en esas palabras que él expresa, y dice, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando Job dice estas palabras, sea el nombre de Jehová bendito, esto era solamente el principio de todo lo que Dios tenía planeado en la vida de Job. Job iniciando el curso en la escuela de prueba de Dios. Dios quería enseñarle mucho más a Job. Y cuando nosotros vemos el final del libro de Job en el capítulo 42, vemos en las palabras de Job, él dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí Job era otra persona. Y es lo que Dios quería. Enseñarle mucho más a Job a través de estas experiencias difíciles que él vivió. Dios quiere tratarnos en todas las cosas, llenarnos del Espíritu Santo, llenarnos de su santidad. Es la meta de Dios. Entonces, debe tener una meta clara en la prueba. Segundo, que la Biblia sea en ese tiempo su libro de texto. Ahora no solamente en el tiempo de prueba, debe usar la palabra de Dios en todo tiempo, pero que la Biblia sea su libro de texto. Y vea cómo en las pruebas Dios
nos enseña su ley. Vea cómo la palabra de Dios le va a revelar por qué Dios, como su Padre, lo disciplina. Que pueda ver a través de la prueba también cuán profundamente le ama. A través de la Escritura puede darse cuenta y ver cuán ricas son las promesas de la consolación. Las promesas de Dios las entendemos, las vivimos de una manera más real en estos tiempos de prueba, de lucha, de situación difíciles. Entonces, que la palabra de Dios sea su libro de texto, donde pueda aprender más de la palabra de Dios. Y podemos ir al Salmo 119, versículo 49. Salmo 119, versículo 49 y 50 dice: Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Y el versículo 143 dice: Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Entonces, que la Biblia sea en ese tiempo de prueba, de lucha, su libro de texto, donde pueda ir y encontrar lo que Dios quiere enseñarle a través de su palabra, poder ver por qué Dios lo está disciplinando y ver también su amor, porque por amor Dios lo disciplina, como un padre debe disciplinar a su hijo por amor y poder comprender todas las promesas que Dios tiene para sus hijos. En tercer lugar, que Jesús sea su maestro. Vamos a ver Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. Hebreos 5, versículos 8 y 9 dice: Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En el capítulo 2, versículos 17 y 18, nos dice: Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces nuestro Señor Jesucristo, Él pasó por el sufrimiento, y ¿quién mejor puede ser nuestro Maestro para enseñarnos a salir adelante en medio de las pruebas? Podemos gozar de la bondad y de la misericordia de nuestro Dios. Él es el que nos consuela y nos fortalece para salir entonces adelante. Entonces sea solícito en la comunicación con Él, con nuestro Señor Jesucristo. Las aflicciones y la disciplina tienen el propósito de hacer que usted acuda a la Biblia, que usted acuda al mismo Jesús para encontrar guía, bondad, misericordia, fortaleza, a fin de que usted se haga también partícipe de su santidad. Veamos 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. 2 Corintios 1, 3 y 4 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación,
por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces Dios nos consuela para que podamos consolar también a otros. Entonces, permita que Jesús sea su maestro, quien le enseñe, quien le guíe, y que las aflicciones nos muevan a buscar su palabra, nos muevan a buscar al Señor y poder participar de su santidad. Y en cuarto lugar, sea usted un discípulo dispuesto. Reconozca su ignorancia. Que no sea altivo a decir, ¿qué puedo aprender yo? Yo ya lo sé todo. No, sea un discípulo dispuesto a aprender. No piense que entiende la voluntad de Dios. Hay que pedirle al Señor que nos muestre la lección que Él quiere que aprendamos en medio de esa aflicción. Y como dice el Salmo 25, versículo 9, dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. E Isaías capítulo 50, versículos 4 y 5. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Entonces sea un discípulo dispuesto, sea humilde, reconozca su ignorancia, reconozca que no entiende la voluntad de Dios y esté dispuesto a aprender, que tenga oídos prestos para escuchar lo que el Señor quiere enseñarle, que tenga un corazón humilde, dispuesto para aprender del Señor. Y para terminar, quiero decirle que considere el tiempo de prueba como de bendición, porque Dios tiene un propósito en eso. Entonces considere ese tiempo como un tiempo de bendición, como un tiempo de estrecho contacto con el Padre, donde puede platicar con Él. Es bueno que nosotros platiquemos nuestra lucha, nuestras pruebas con alguna persona, con algún hermano, pero qué mejor que platicarle a nuestro Dios lo que nos está sucediendo. Él mejor que nadie nos entiende y podemos desahogarnos totalmente y confiadamente con el Padre. Y tiempo en que se hace partícipe de su santidad. Ese es lo que Dios quiere lograr en su vida. Y usted pueda decir, después de que sale de la prueba, de la disciplina, fue bueno para mí el ser afligido. Así como los hijos que son disciplinados y que posteriormente reconocen la bendición de haber sido disciplinados por sus padres, entonces dicen gracias le doy a mi papá o a mis padres por corregirme, por disciplinarme, por no dejarme hacer lo que yo quisiera y encaminarme por el buen camino. Al principio no conocí esa bendición y ni agradecí, pero hoy puedo ver el resultado de esa corrección, de esa disciplina. De igual manera con Dios, podemos agradecerle a Dios por disciplinarnos, porque Él desea lo mejor y porque nos ama lo hace. Entonces debemos sentirnos, como dice el salmista, bienaventurados cuando somos corregidos, cuando somos disciplinados por nuestro Dios. Entonces, caminemos correctamente y si nos desviamos ya sabemos lo que va a suceder. Dios nos va a disciplinar para que retornemos al camino correcto, al camino de justicia. Entonces, si tú andas mal, espera la corrección de Dios.
y lo va a hacer porque te ama. Por eso. Entonces oremos a Dios y que Dios nos ayude a ser dóciles a su palabra y a su corrección y podamos vivir más en santidad. Padre, gracias por tu palabra porque a través de ella bendices nuestras vidas. Gracias por amarnos tanto y por ese amor nos corriges porque no quieres que caminemos en sendas no gratas o por malos caminos o caminemos torcidamente. Gracias por esa preocupación y ese amor y esa corrección en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser mejores hijos cada día. Te pedimos tu bendición en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.